vez has notado que cuantos más argumentos das en una discusión, más lejos estás de ganar? Como si cada argumento te hundiera más y más. Hay personas que dominan espacios enteros sin levantar la voz, que imponen su voluntad sin argumentar, que ganan batallas que nunca libraron. Mientras tanto, otros siguen explicándose, justificándose, tratando de demostrar su punto ante quienes jamás pretendieron escuchar. Quizá los has sufrido. A esa gente que grita, se burla, te interrumpe y creen dominar ambientes con total arrogancia simulando confianza. Friedrich Nietzsche descubrió algo brutal. Los que más hablan, más se delatan. Los que necesitan convencer ya han perdido. Nos enseñaron que debemos luchar, justificarnos, defender cada idea como si fuera una guerra. Pero existe un camino más letal e inteligente. Nietzsche, uno de los pensadores más incomprendidos de la historia, observó algo que choca con nuestras creencias más enraizadas. Vio que el verdadero poder nunca ha estado en las palabras, sino en su ausencia. El silencio no es vacío, es una fuerza aplastante. Desarma, fractura, obliga al otro a enfrentarse consigo mismo. Este mensaje es para ti, que te sientes invisible, eclipsado, borrado. Para ti, que abandonas conversaciones sabiendo que nadie te escuchó realmente. Para ti, agotado de ser el blanco fácil mientras otros explotan tu calma. Has confundido tu quietud con rendición. Hoy descubrirás que el silencio es tu arma más demoledora. Hoy comprobarás que el verdadero triunfo no está en ganar discusiones, sino en nunca necesitar entrar en ellas. Prepárate para redefinir el silencio, no como ausencia, sino como estrategia suprema. Vamos a descubrir con Nietzsche cómo dominar cualquier situación sin pronunciar una sola palabra. Nietzsche identificó 3 tipos diferentes de silencio. 2 de ellos te destruyen lentamente sin que lo notes. Solo uno te da verdadero poder. Y la mayoría practica el silencio equivocado toda su vida, creyendo que están siendo estratégicos cuando en realidad están siendo silenciados. Antes de mostrarte los 3 silencios, necesitas entender por qué reaccionas en primer lugar. Porque si no comprendes el mecanismo que te controla, seguirás siendo esclavo de él sin importar cuántas técnicas aprendas. ¿Por qué nos duele tanto que alguien nos contradiga? ¿Por qué esa necesidad visceral de responder, de tener la última palabra? Desde niños nos programan para creer que cada ataque requiere defensa, cada insulto merece respuesta, cada provocación exige reacción. Nos convierten en máquinas predecibles que saltan al menor estímulo. Nietzsche lo identificó con claridad. No defendemos ideas, defendemos nuestro ego. Y el ego es el parásito más peligroso de la mente humana porque se disfraza de dignidad, de principios, cuando en realidad es puro terror a ser insignificante. Cada vez que sientes la urgencia de responder a una provocación, no actúa tu inteligencia. Es tu ego sangrando, gritando que necesita validación externa para sentirse real. Y cuando dependes de validación externa, cualquiera puede manipularte. En Más allá del bien y del mal, Nietzsche escribió sobre la moralidad de esclavos. Ese sistema de valores construido por quienes carecen de poder real y necesitan la aprobación constante del rebaño. Es la moralidad de quien dice, soy bueno porque los demás lo reconocen, de quien existe solo en el reflejo de miradas ajenas. Cuando alguien te provoca y respondes, acabas de entregarle exactamente lo que buscaba. Tu energía, tu atención, tu poder. Cada justificación es una confesión de inseguridad. Cada explicación extensa revela dónde te duele. El primero en saltar al escenario ya perdió, porque al hacerlo, aceptaste las reglas del otro. Entraste en su narrativa. Te convertiste en personaje de su historia. Pero entonces, si no reaccionamos, ¿cómo podemos ejercer poder sobre otros? Si las palabras nos delatan, ¿cómo hacemos que otros sientan nuestra fuerza sin decir una sola frase? Nietzsche tenía una respuesta para eso. Aquí es donde entra la idea del Übermensch o superhombre. Existe un tipo de persona que ha trascendido por completo esta necesidad de reaccionar. Nietzsche le dio un nombre, el Übermensch, el superhombre. Pero el Übermensch no es un superhéroe de cómic. Su poder es interno, psicológico, invisible para quien no sabe observar. Es alguien que no necesita la necesidad de validación externa, que ha creado sus propios valores, que se ha liberado de la tiranía del qué dirán. Y una de sus armas más letales es el silencio estratégico. El superhombre comprende algo fundamental. Cada palabra que pronuncias es información que entregas. Cada reacción emocional es un mapa de tus vulnerabilidades. Por eso habla poco, observa mucho, y cuando finalmente dice algo, sus palabras cortan como bisturí porque conoce exactamente dónde está la herida del otro. Su silencio no es pasividad, es economía de energía. Es la negativa consciente a desperdiciar recursos vitales en batallas irrelevantes.
Es el reconocimiento de que la mayoría de confrontaciones son teatro barato donde todos pierden. Imagina, alguien te provoca. Lo miras directamente a los ojos. 3 segundos. Sin expresión de rabia, sin sonrisa sarcástica. Simplemente lo observas. Luego continúas como si no hubiera hablado. ¿Qué acaba de pasar? Comunicaste algo más poderoso que cualquier argumento. No tienes poder sobre mí. Tus palabras no me tocan. Ni siquiera vales mi energía para una respuesta. Mientras otros gritan para ser escuchados, el superhombre impone respeto con su sola presencia. No está en guerra con nadie, ni siquiera consigo mismo. Nietzsche escribió en Así habló Zaratustra. El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. Esa cuerda es el proceso de transformación, y el silencio estratégico es una de las herramientas más poderosas para cruzarla. Cuando dominas tu impulso de reaccionar, algo cambia. Dejas de ser marioneta de tus emociones. Comienzas a elegir tus batallas. Te conviertes en arquitecto de tu propia experiencia en lugar de víctima de las circunstancias. Pero esto plantea una pregunta científica crucial. ¿Por qué funciona el silencio con tal precisión devastadora? No basta con saber que funciona. Necesitas entender el mecanismo neurológico exacto que se activa en la mente del otro cuando te niegas a reaccionar. Porque una vez que veas este proceso, nunca volverás a dudar del poder que posees. ¿Qué sucede en la mente de alguien cuando no reaccionas como esperaban? El silencio ante una provocación genera lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. Esa tensión mental insoportable que aparece cuando la realidad contradice nuestras expectativas. La persona que te provocó esperaba gritos, justificaciones, lágrimas, ira. Pero cuando no reaccionas, su programa se colapsa. Tu silencio se convierte en un espejo. Al no obtener respuesta, la persona comienza a escuchar su propia voz mental. Todas esas inseguridades que proyectaba en ti regresan multiplicadas. Me está juzgando. Nota que estoy mintiendo. Se dio cuenta de mi inseguridad. Estudios en neuropsicología demuestran que el silencio activa la amígdala, el centro cerebral del miedo y la ansiedad. Ante la ausencia de información clara, el cerebro entra en modo alerta y comienza a generar escenarios, casi siempre negativos. Esto es fascinante porque va en contra de todo lo que nos enseñaron. Nos dijeron que el silencio es debilidad, que hay que defenderse. Pero la ciencia demuestra lo contrario. El silencio es neurológicamente más perturbador que la confrontación verbal. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está diseñado para detectar amenazas. Y lo más amenazante no es el peligro obvio, es la incertidumbre. Es no saber qué está pensando el otro. Es el vacío interpretativo. Nietzsche intuyó esto décadas antes de la psicología moderna. Comprendió que los seres humanos no toleran el vacío interpretativo. Necesitamos llenar los espacios con narrativas, con explicaciones. Y cuando alguien nos niega esa información, entramos en pánico cognitivo. Personas que prosperan controlando emocionalmente a otros dependen de tus reacciones. Tu reacción les da poder. Tu justificación les da munición. Tu llanto les da satisfacción. Pero tu indiferencia calculada los desarma completamente. Sin tu reacción no tienen combustible. Su estrategia colapsa y comienzan a mostrar su verdadera naturaleza. Intensifican provocaciones, cambian de táctica y finalmente se delatan. Todo porque tu silencio los obligó a sobreactuar. En el silencio no eres tú quien pierde, es el otro quien se desnuda. Ahora conoces la teoría, el ego que te traiciona, el ideal del superhombre, la neurociencia que lo respalda. Pero aquí viene el problema. La teoría sin aplicación práctica es filosofía de salón. ¿Cómo conviertes este conocimiento en acción cuando alguien te está provocando cara a cara, cuando la adrenalina está alta y cada célula de tu cuerpo exige reaccionar? Existen 5 técnicas precisas, y necesitas dominarlas todas, porque cada situación requiere una diferente. La pausa cargada. Cuando alguien te provoca, tu primer impulso será responder de inmediato. No lo hagas. Cuenta mentalmente hasta 5. Observa. Respira. Deja que el silencio se espese. Esta pausa te devuelve el control de tu respuesta y descoloca al otro, que esperaba reacción instantánea. Ejemplo. Siempre llegas tarde. ¿No respetas el tiempo de los demás? Pausa. Cuenta hasta 5. Respira profundo. Tienes razón en que llegué tarde. No te justificas. Solo reconoces el hecho. Empezamos. No te pusiste a la defensiva. No entraste en excusas. Y eso descoloca más que cualquier justificación. La mirada analítica. Mientras el otro habla, ataca, presume, tú simplemente observas. No con expresión vacía, sino con mirada penetrante que estudia, que disecciona.
Esta mirada sin palabras comunica: te estoy entendiendo mejor de lo que te entiendes a ti mismo, y genera paranoia inmediata. No estás buscando qué responder, estás estudiando quién es realmente cuando se quita la máscara. La economía verbal. Si decides hablar, hazlo con precisión quirúrgica. Una sola frase, nada de párrafos justificativos. Nietzsche no escribió para los débiles. Dijo: quien sabe respirar el aire de mis escritos sabe que es un aire de alturas. Del mismo modo, quien domina la economía verbal sabe que menos es infinitamente más poderoso. La retirada estratégica. A veces la mejor respuesta es simplemente irte. Retirarte de una discusión no es huir si lo haces desde la consciencia y no desde el miedo. La retirada estratégica comunica: esto no vale mi energía, y esa afirmación es demoledora para quien invirtió esfuerzo en provocarte. ¿Cómo saber cuándo retirarte? ¿Esta persona busca genuinamente entender o solo quiere tener razón? ¿Esta conversación me nutre o me drena? ¿Puedo ganar algo valioso aquí o solo estoy alimentando mi ego? La retirada estratégica no es cobardía, es reconocer que tu energía es finita y preciosa. La ausencia completa. Cuando ninguna técnica funciona, cuando la persona sigue atacando, manipulando, drenándote, entra la técnica más radical: la ausencia total. Con ciertas personas, especialmente las tóxicas o manipuladoras, el silencio más poderoso es tu ausencia total. No bloquearlas dramáticamente con explicaciones, simplemente desvanecerte, hacerte inaccesible. Esta ausencia sin justificación enloquece a narcisistas y controladores porque les niegas el cierre, la última palabra, la posibilidad de reescribir la narrativa. Te vuelves enigma, y el enigma siempre tiene poder sobre quien necesita respuestas. Pero aquí hay un punto importante. Estas 5 técnicas pueden destruirte si las usas desde el lugar equivocado, porque existe un silencio que parece poder pero es prisión, un silencio que parece estrategia pero es cobardía disfrazada, y la mayoría lo practica durante años sin darse cuenta de que los consume por dentro. En la próxima parte veremos los 3 tipos de silencio que Nietzsche identificó, y si no aprendes a distinguirlos, todo lo que acabas de aprender se volverá en tu contra. El silencio del esclavo. Este es el silencio del miedo. El silencio de quien traga ira, frustración, humillación porque no se atreve a establecer límites. El silencio de quien dice no importa cuando por dentro se está desangrando. Ese silencio no te hace más inteligente, te hace esclavo. Nietzsche advirtió contra esto en su concepto de la moralidad esclava, esa tendencia a reprimir nuestros impulsos vitales, a confundir sumisión con virtud. Si permaneces en silencio porque tienes miedo al conflicto, porque priorizas paz falsa sobre dignidad real, entonces no estás usando el silencio estratégicamente, estás siendo silenciado. El silencio estratégico nace de la fuerza. Elige no reaccionar porque reconoce que la batalla no vale su energía, no porque tema perder. El silencio del esclavo nace del terror. No reacciona porque cree que no tiene derecho, que no merece defenderse. Uno es soberanía, el otro es servidumbre. ¿Cómo saber cuál estás practicando? Pregúntate: ¿mi silencio me devuelve energía o me la consume? ¿Me siento más fuerte o más débil después? ¿Lo elijo o me veo forzado a él? Si tu silencio te agota, te frustra, te llena de resentimiento, entonces no es estratégico. Es síntoma de que alguien te está usando y tú lo permites por miedo. Ese era el primer tipo, el que te destruye desde dentro. Pero Nietzsche identificó un segundo tipo aún más peligroso porque se disfraza de poder cuando en realidad es manipulación. Y es probable que lo hayas usado sin darte cuenta, sintiendo que finalmente tenías control, sin notar que ese control te estaba corrompiendo. El silencio del manipulador. Este es el silencio que usas como arma de castigo, como forma de control, como técnica para hacer que otros se sientan culpables. Es el tratamiento silencioso que das después de una pelea para castigar. Es la frialdad calculada para enseñarle una lección. Es la ausencia estratégica diseñada para generar ansiedad en el otro. ¿Funciona? Sí, pero tiene un coste. Cada vez que usas el silencio como arma de manipulación emocional, te alejas más de tu propia autenticidad. Te conviertes en lo que probablemente despreciabas en otros. Este silencio te da control sobre otros, pero pierdes control sobre ti mismo. Te vuelves adicto al poder que genera. El silencio del manipulador es seductor porque sí te da resultados, pero te convierte en alguien que necesita el sufrimiento del otro para sentirse fuerte. Y eso no es poder, es dependencia emocional disfrazada. Entonces, si el primer tipo de silencio te esclaviza y el segundo te corrompe, existe un tercer camino. Un silencio que no nace ni del miedo ni de la manipulación. Un silencio tan puro, tan auténtico, que transforma todo lo que toca. Nietzsche dedicó su vida a encontrarlo, y lo que descubrió cambió todo. El silencio de la soberanía interior.
Este silencio no viene del miedo como el primero, no viene de la manipulación como el segundo, viene de algo mucho más profundo, la comprensión genuina de que tu valor no depende de ser entendido. Es el silencio de quien ha trascendido la necesidad de validación externa, el silencio de quien elige sus batallas no por cobardía, sino por sabiduría. El silencio de quien entiende que algunas personas, algunas situaciones, algunos debates simplemente no valen su energía vital. Este silencio no castiga, no controla, no manipula, simplemente es. Cuando practicas este tercer silencio, las personas correctas se acercan, las incorrectas se alejan, y tú permaneces centrado en ambos casos. No necesitas el aplauso de quienes llegan, no te destruye la partida de quienes se van, porque tu estabilidad no depende de ninguna presencia externa. Pero hay algo que aún no te he dicho, algo sobre el propio Nietzsche que revela la paradoja final de todo esto. Porque este hombre que descubrió el poder del silencio vivió la mayor parte de su vida siendo ignorado, incomprendido, rechazado. Y sin embargo su legado cambió el mundo. ¿Cómo es posible? Nietzsche en sus últimos 11 años, cuando su mente había colapsado y ya no podía hablar, fue cuando el mundo finalmente comenzó a escucharlo. Sus libros que nadie leía comenzaron a venderse masivamente. Sus ideas que nadie entendía empezaron a transformar la filosofía occidental. Su silencio forzado se convirtió en su voz más potente. Su legado no está en debates que ganó ni en enemigos que destruyó verbalmente. Está en los textos que escribió en silencio, en la soledad, lejos del ruido del mundo. La paradoja final. Las palabras más poderosas nacen del silencio más profundo, no del impulso de responder, sino de la reflexión consciente, no de la necesidad de probar algo, sino de la certeza interna que no requiere validación. Nietzsche te mostró que hablar desde el ego es perder. Te enseñó que existe un ideal, el superhombre, que no tiene esa necesidad. La neurociencia te confirmó que el silencio desestabiliza más que cualquier argumento. Las 5 técnicas te dieron el arsenal práctico. Y los 3 tipos de silencio te revelaron la diferencia entre esclavitud, manipulación y soberanía verdadera. Todo esto converge en un único punto. La transformación no es teórica, es una decisión que tomas ahora. Al principio te pregunté si habías notado cómo, cuantos más argumentos das, más lejos estás de ganar. Ahora sabes por qué. Porque al hablar desde el ego entregaste tu poder. Aceptaste entrar en una narrativa que no era tuya. Te convertiste en personaje de la historia de otro, pero también aprendiste que existe otra forma de existir, una forma donde tu silencio no es ausencia sino presencia amplificada, donde tu economía verbal comunica más que 1000 justificaciones, donde tu retirada estratégica demuestra más fuerza que cualquier confrontación. Has desperdiciado demasiada energía en batallas inútiles, explicándote ante sordos, buscando aprobación de quienes jamás te entenderán. Pero hoy puede ser el punto de ruptura. Ahora conoces los 3 tipos de silencio. El silencio del esclavo, que te destruye desde dentro. El silencio del manipulador, que te corrompe aunque funcione. El silencio de la soberanía, que te libera completamente. La pregunta ya no es cuál estás practicando, es cuál elegirás practicar desde hoy. Los débiles gritan porque necesitan ser escuchados. Los fuertes callan porque su presencia basta. Los sabios eligen exactamente cuándo hacer cada cosa. Nietzsche pasó su vida siendo incomprendido, y aún así, cambió el mundo. No necesitas que nadie entienda tu silencio, solo necesitas ser fiel a él. En un mundo donde todos quieren la última palabra, quien renuncia a ella voluntariamente se convierte en el más inteligente de todos. Porque al final, la verdad es simple y devastadora. Si hablas, ya perdiste.